Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales y la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República agradecen su presencia y les da la más cordial bienvenida al conversatorio en torno al libro El silencio que habla, democracia, paridad y género, que presenta la senadora Lucero Saldaña Pérez. En este conversatorio se hablará de los avances y pendientes en nuestra cultura y prácticas políticas como resultado del intercambio de ideas que la autora realizó con personajes que trabajan por construir un México mejor. Para dar inicio a este evento, saludamos en primer término a los participantes de este diálogo. Senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no gubernamentales y autora del libro El silencio que habla, democracia, paridad y género. Senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Senador Raúl Cervantes Andrade. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral. Silvia Hernández, socia y presidenta de Estrategia Pública Consultores. Clara Scherer Castillo, presidenta investigadora, periodista investigadora. También esta mañana saludamos y damos la bienvenida a la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. A la senadora Martelena García Gómez. Y a la senadora Adriana Díaz. Así también saludamos a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, así como de las organizaciones InMujeres, ONU Mujeres, la Fundación y Quien Habla por Mí, y estudiantes universitarios del ITAM, la UVM y la Salle. Sean todos y todos ustedes bienvenidos. Para dar la bienvenida y presentación de este conversatorio, cedo el uso de la voz a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Muy buenos días, qué gusto saludarlos y me encanta estar en un evento como este con gente que sí sabe, con expertos y expertas en el tema que nos ocupa. Quiero muy rápidamente decirles que ayer iniciamos los 16 días de activismo de la lucha contra la violencia contra las mujeres y ha sido formidable las actividades que hemos tenido. Acabamos de terminar un conversatorio sobre el campo algodonero y sobre el tema Mariana Lima, que es escalofriante, el tema de la violencia. Echamos a andar una campaña junto con ONU Mujeres, Niñas No Esposas, una serie de actividades. Ayer la ministra Olga Sánchez Cordero nos decía que van a pasar 100 años y seguimos luchando por el mismo tema de la violencia política en contra de las mujeres, queriendo borrar el derecho que tenemos no solamente a votar por ellos, sino también votar por nosotros. Y hoy en este marco yo felicito enormemente, con mucho cariño, a una compañera, no solamente de partido, de causa, luchadora, una profesional del tema, Lucero Saldaña, por la presentación de este libro tan completo. No se lo pierdan, léanlo. Creo que Lucero puso el mayor de sus esmeros en este documento.
y así lo reflejan. Y tan puso el mayor de sus esmeros que miren quiénes van a ser quien va a comentarlos. Raúl Cervantes Andrade, que me tiene a mí apantallada con una tesis que tiene sobre ProMujer, que muy pronto ustedes darán cuenta de ello, excelente, un hombre que abogado, pero además un experto y que hoy más que nunca es aliado de nosotros y a mí me encanta. Viniéndose Raúl para acá, muchos podrán venir acá por las resistencias que a veces tienen. Muchas gracias, mi querido Raúl. Saludo a Clara Chere, también una mujer muy, muy comprometida, experta. A mi muy querida amiga Silvia Hernández, ¿qué decir de ella? Siempre en esta causa. Y bueno, me encanta que esté el responsable del INE. Tenemos que hacer muchas cosas, doctor. Faltan muchas cosas por hacer. No sé por qué les da tanto miedo hablar de los delitos electorales, que seguramente Lucero va a tocar aquí también, que es la violencia política, esa democracia paritaria, sin el candado de la violencia política, de tipificarla como un delito electoral, difícilmente avanzará. Entonces yo estoy encantada de estar aquí. El libro, dejen ustedes lo bonito presentado que está. Todo lo que está escrito en una investigación doctoral de Lucero y que nos enorgullece a todos los y las senadoras, que de hecho quiero saludar a Itzel, a Adriana, a Marta, que están aquí presentes, a la sociedad civil, María Ampudia, consejera de la CNDH, a muchos hombres y mujeres presentes, porque el evento lo amerita. Pongamos atención, yo voy a pedir una disculpa, tengo que salir a un evento que estamos esperando, un buen anuncio del presidente de la República, el evento a propósito del 25 de noviembre, estamos muy animadas, el presidente Enrique Peña Nieto se ha significado por entregarle buenas cuentas a las mujeres y seguramente este día no pasará inadvertido a favor de esta lucha. Gracias, bienvenidas, tengan ustedes muy buenos días. Para continuar, cedemos el uso de la voz a la senadora Lucero Saldaña, quien moderará este conversatorio. Muchas gracias. Pues me siento muy honrada y agradezco sobre todo al Senado de la República, a quienes estamos hoy como senadores y senadoras, de verdad su acompañamiento, su presencia significa un compromiso con estos temas. Y bueno, pues aquí vamos a tener nada menos a la muestra de Raúl Cervantes, un conocedor del derecho, pero sobre todo nos va hoy a dar precisamente su visión sobre el tema de derechos humanos y particularmente de las mujeres. Tendremos un conversatorio, así que estaremos dialogando entre nosotras y nosotros, y me da muchísimo gusto que sea nada menos que la autora del prólogo, Clara Scherer, quien hoy está aquí. Ella ha sido pieza fundamental para muchos temas, conformando el Grupo Plural de Mujeres. También hay algunas representantes que estamos siendo parte desde hace más de una década de todo lo que es derechos políticos de las mujeres. Clara, gracias por tu respaldo, tu acompañamiento, y lo que hoy nos digas será una delicia escucharla. Yo quiero decirle a Silvia que esta es su casa. Ella fue senadora conmigo del 2000 al 2006, una estupenda mujer, primeramente una guerrera, talentosa, estratega, pero sobre todo ha tenido grandes oportunidades y ha sido parte fundamental de lo que hoy estamos viviendo. Entonces tiene mucho que decir en torno a este tema. Y por supuesto, Lorenzo Córdoba, que en medio de un día que conmemoramos
el Día contra la Violencia en torno a las mujeres y niñas, pasando manifestaciones y llegando hoy a tiempo, valoramos mucho tu contribución, lo que hoy podamos escuchar de ti, lo que significa, pues será también de gran impacto para México. Es el tema de paridad, es el tema de democracia paritaria, es un tema actual, contemporáneo, pero también que nos lleva mucha historia y que pues a mí me ha animado el escribir lo que fue mi tesis de doctorado hace 3 años. Hoy es un libro para decir que el silencio ha hablado y que los micrófonos no siempre lo hemos tenido. Por eso valoro la presencia de Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, de Marta Elena, muchísimas gracias, es presidenta de la Comisión de Niñez, y a Itzel, que es nuestra senadora de Colima. Itzel es presidenta de la Comisión de Mexicanidad, pero también integrante de varias otras comisiones interesantes. Está la senadora Anabel Acosta, quien pues nada menos sustituye y llega al Senado por la primera mujer gobernadora que sale del Senado, que es Claudia Pavlovich. Y muchas gracias, Anabel. También está Hilaria, muchas gracias, de Nayarit, nuestras compañeras senadoras que en torno al tema tenemos todavía grandes retos. Si les parece, pues también este libro, esta es la segunda presentación, la primera vez fue en Puebla. Y yo agradezco que desde Puebla también vengan, y está nada menos que una gran amiga, Coral Castillo, de Cañedo. Su esposo fue senador y él está en otra dimensión, y yo llegué al Senado con ese procedimiento. Era yo la suplente de Rafa y ella es presidenta de Grupo 5 Radio, una de los grupos más importantes en mi estado, en toda la región. Gracias por tu acompañamiento de siempre y tu cariño. Mari, también una mujer comunicadora, una gran amiga desde Puebla. David, quien ha estado en la Universidad Autónoma de Puebla, ha sido de comunicación social, las encuestas más certeras también, ahí estuvieron a su mano. Gracias por este acompañamiento. A todo el equipo del Senado, a mis amigas y colaboradoras y mis amigos, gracias porque también ustedes valoraron el apoyo para que hoy estemos presentando un documento, una publicación que no es el que grita más, el que pueda lograr, ni con las armas, el que las cosas cambien, sino ha habido un silencio que hoy tomamos la palabra y que hoy estamos nada menos en uno de los parlamentos de México que está avanzando y nos está colocando en mejores niveles con la paridad que aprobamos aquí en el Senado este año. Del lugar 17, hoy estamos en el lugar 7º a nivel mundial. Es el tema, y yo quisiera pues iniciar con esta charla dándoles la palabra, pero que podamos intercambiar los comentarios. Quiero agradecer a María también, que ya la mencionaron, de la sociedad civil, es precisamente contra la trata de personas, contra el abuso infantil, a los 3 consejeros que son nada menos del tema de atención a víctimas en nuestro país. Susana Pedrosa, muchas gracias. Muchas gracias a mis 2 compañeros que hoy están reflejando que es precisamente los derechos políticos, un tema que puede impactar en la vida personal, en la economía, en la sociedad y en la cultura. Quiero recordar que también tenemos redes, foros, gracias a cada uno, pero Alexandra, gracias también por representar al grupo de mujeres que
el interés es económico, el interés de empresarias, de mujeres destacadas, y que hoy, pues, en torno a este tema estás representando a muchas de ellas. Gracias, jóvenes de las universidades. Si les parece, empezamos con Clara Scherer, que nos diga qué opina del tema, qué reflexión le merece cuando ha sido, no solamente en el Grupo Plural de Mujeres, en muchas áreas, una impulsora, a veces callada, pero actuando fuertemente. Le damos la palabra con el gusto de tenerla aquí, Clara Scherer. Muchas gracias, Lucero, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, a pesar del nombre que llevo y que le digo a mi mamá que no me puso un nombre, sino me marcó un destino que no he podido cumplir, soy lo más confuso y además me confundo yo sola a mí misma. Y cuando me dijo Lucero un conversatorio de la presentación del libro, dije, no entiendo, o es conversatorio o es presentación del libro, y como no entiendo y tampoco le voy a hablar a Lucero para decirle, no entendí, dije, pues voy a hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, okay, gracias. Entonces, por un lado escribí una presentación y por otro lado, pues tengo que ajustarme a las normas, entonces no sé qué va a suceder. Lo primero es presentarme. Me dijeron presidenta investigadora, ni presidenta ni investigadora, les digo, confundo y me confunden. Periodista tampoco, ¿no? Entonces, les digo, soy licenciada en pedagogía con estudios de maestría, especializada en estudios de género y escribo artículos, un artículo una vez a la semana en Excelsior. Periodista sí fue mi tío, periodista es Cristina Renau, que está aquí también con nosotros. Periodismo es una profesión a la que le tengo no solo mucho cariño, sino también mucho respeto. Yo solo escribo articulitos de, creo que 400 palabras o algo así, no me acuerdo cuántas me ponen de límite y nada más, ¿no? De alguna manera, esta jovialidad de mi atuendo se debe a que hoy, 25 de noviembre, es Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y hay un pacto mundial de vestirnos todos los 25 de cada mes, pero más este día, de anaranjado. Por supuesto que se me olvidó por esas confusiones que les digo que tengo siempre, y corrí a Sanborns y encontré una bella playera muy juvenil que no era muy adecuada para venir aquí, pero dije, más vale venir correctamente con las causas que para mí significan una manera de avanzar hacia un mundo mejor, y no venir muy elegante, que para mí no va a significar mucho. Ahí está lo elegante guardado en el coche y punto final. De alguna manera, igual que como me presenté, yo pensaba presentar el libro. Este libro, en donde la portada, además del nombre, nos dice algo con el color, con las figuras, con los trazos que tiene. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué nos quiso decir Lucero? ¿Qué es este dibujo? Me imaginé la herrería mexicana llena de, pues no sé, como barroquismos, toda sofisticada, que hay de hierro forjado que hacen para cubrir ventanas, ahora para la seguridad, y que de alguna manera estaba encarcelando a las mujeres, que de alguna manera no les estaba permitiendo salir. Lo que nos está diciendo con el título es que por más rejas que pongan, pues la voz, la palabra se cuela por los entresijos y empieza a construir otra cosa. De alguna manera esta herrería no la hizo con estas argollas, con cadenitas, sino la hizo como con escalones, que digo, va subiendo de tono ese silencio y va siendo estruendoso, aunque suene raro. Una persona a la que le dije, ¿qué te dice esta portada? Me dijo, me parece que aquí hay dos caras de dos hombres que están como vigilando algo. Dije, qué interesante lo que ve cada quien cuando quiere ver una portada como esta. Lo que sí me impacta, me interesa y me emociona mucho de esta portada es el color verde esperanza. Me parece que el color verde esperanza es lo más significativo de este libro, porque todo el libro, es color verde esperanza, no solo la portada. Todo lo que nos dice es, trabajemos para que esa esperanza sea realidad. La esperanza, doña Esperanza, no le gusta que nos quedemos esperando, le gusta que trabajemos para que ella pueda llegar,
para que deje de ser esperanza y se convierta en una realidad. Eso es lo que de alguna manera hemos hecho desde muchos lugares, muchas mujeres como Tere Evia, que también está aquí, que también está integrante de la Red de Mujeres en Plural. El título, El silencio que habla, pues sí es un título extraño, ¿no? Porque el silencio es el que no habla, el que silencia es el que calla, y así. Yo dije, ¿quiénes serán los expertos en silencio? Y me contesté a mí misma, que seguro es otra confusión, los músicos, la música, las personas que hacen música necesitan los silencios. Digamos, veamos qué dicen ellos y ellas que es el silencio. Y me sorprendí y empecé a enojarme, como suele sucederme con las palabras, porque lo que dicen los que saben de música y que han definido de alguna manera el silencio, a ver, déjenme encontrar el parrafito. Bueno, entiendo que en este mundo donde a las mujeres nos han borrado de la historia y nos han silenciado tanto, podemos suponer que una figura en sentido musical es un hombre en sentido real, y cada uno debe contar con su correspondiente silencio. Eso es lo que dicen los músicos. Cada sonido tiene su correspondiente silencio, ¿sí? Para que pueda oírse ese sonido. El do tiene un silencio que corresponde en tiempo, en tono, no sé qué, al do. No sé música, ya se darán cuenta. Digo, confundo siempre. Uno debe contar con su correspondiente silencio en sentido musical. Y yo digo, la figura sería un hombre y el silencio sería una mujer, haciendo una metáfora de esta definición de sonido y silencio. Continúa diciendo los músicos que el silencio tiene dos funciones: separar las frases musicales y proporcionar un tiempo de descanso. Bueno, ya me enojé mucho, ¿no? Porque las mujeres servimos para separar un hombre de otro hombre y además para darles descanso. Digo, eso han dicho muchas veces en la historia, ¿no? No es una rareza que se me haya ocurrido y que me haya enojado. De alguna manera, sí creo que el silencio ha sido obligado, no es un silencio voluntario. El silencio voluntario, aquel de los monjes, las monjas y todas las personas místicas y muchas otras, para reflexionar, para aclarar ideas, es un silencio productivo. Pero el cállate, el no hables, el no tienes derecho a decir nada, que eso es lo que nos dijeron hasta 1953 en este país: cállense, porque no votar es cállense, ¿no? Me parece que es un silencio improductivo, es un silencio que daña, es un silencio que empezó a organizarnos y que hizo posible que hoy llegáramos a tener paridad. Cuando Lucero pone de subtítulo Democracia, Paridad y Género, pues empezamos a entender que ese silencio lo volvimos productivo. Fuimos capaces, no del rencor, no del resentimiento, sino de la búsqueda de nuestro espacio para hablar, de nuestro derecho a hablar, de nuestro derecho a participar en las tribunas, de nuestro derecho a decir cómo queremos que sea este México. Y creo que, bueno, la música me inspiró este prólogo. Gracias. Muchas gracias, Clara. Yo veo que siempre has tenido mucha facilidad para escribir desde adentro, pero también para actuar. Así que gracias por este acompañamiento nuevamente, Clara. Quiero saludar al senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tu paisano de Querétaro precisamente. Muchas gracias, senador. A la senadora Lisbeth Hernández de Morelos también, su presencia siempre muy solidaria. Quiero decir que dos de los consejeros que están precisamente en víctimas es Francisco José Ávila y Adrián Franco, Julio Antonio Hernández, quienes están, Julio y Adrián, efectivamente, quien tenemos
pues hace tiempo aquí los nombramos y que hoy continúan pendientes de estos temas. Gracias también a quienes hoy están de parte del Gobierno, de la Dirección General de la Secretaría de Educación Pública, de Gobernación también. A mi compañera Diva la disculpamos porque tuvo que salir, pero sí es importante el que en torno a este tema, pues hay temas de antes y temas de hoy. Yo pediría que sea Silvia quien nos platique precisamente tanto lo que ha significado esto de la paridad en México y de lo que trata el libro, y lo último que pudimos vivir ahí el sábado también en el Consejo, que es algo novedoso. En el Consejo Político del PRI hubo un anuncio importante que significó también, y ojalá pueda impactar hacia toda la sociedad. Le pedimos, Silvia, tus reflexiones, tus preguntas, tus opiniones y tu riqueza. Bueno, primero que nada, quisiera decirles que para mí es muy importante acompañar a Lucero en este evento. Lucero y yo hemos sido compañeras por muchos años en una lucha interesante, divertida, apasionante, gozosa por los derechos políticos de las mujeres, y la vi actuar siendo senadora en aquel Senado que ella mencionó. He tenido la fortuna de ser senadora 3 veces, y en aquella en la que coincidimos, ella era todavía de las adalides casi solitarias. Las mujeres la acompañábamos, apoyábamos sus iniciativas, pero estar al frente de la Comisión de Equidad era una tarea particularmente difícil, muy desafiante. Era meter temas que no eran precisamente del gusto de la discusión política entre hombres y mujeres, y ella la llevaba no solamente con una gran dignidad, sino con una gran capacidad de convencimiento. Entonces, para mí, el hecho de que Lucero me invite a participar en esta presentación hoy es un privilegio. Es un privilegio, me enorgullece estar aquí, me da mucho gusto decirle frente a sus amigos que una política pragmática que es ella, como lo soy yo, y una feminista pragmática, como lo era ella, porque yo sí lo he sido siempre, solo pragmática. Ella ya entró al mundo académico y ha decidido documentarse, generar conocimiento nuevo, ayudarnos a meternos con los autores y con los actores de otras instancias y de otras latitudes, y la felicito por eso. Pasar, sin olvidar su praxis, al trabajo académico de conocimientos, y que nos permite tener su libro, como yo lo voy a tener, o lo tengo desde que me lo regaló, allí en mi propio escritorio para la consulta. Nos ayuda. Las feministas de toda la vida a veces necesitamos también documentarnos en la teoría, y ella abunda en referencias, en comparaciones, nos da elementos de cómo se discutieron unos temas y otros. Además, provee números, da datos que a veces tenemos que estarnos llamando a través de las redes de la red de mujeres en plural, preguntándonos ahí en la noche, dime, quien sepa, quién me puede dar este dato. Creo que el libro de Amparo, de Lucero, nos ayuda justamente a ampararnos en esos momentos en los que estamos diciendo cómo documento mi punto de vista. Me gusta mucho que esté aquí el senador Cervantes, porque me gustaría que, además de su sabiduría jurídica, que la tiene toda, nos platique un poco también de cómo fue el debate en el PRI cuando las mujeres estábamos poniendo la demanda. Le tocó el otro lado de la moneda, le tocó desde aquel lado ver un partido que se rebelaba, que pedía auxilio frente a un grupo de mujeres insurgentes que querían llevar la cuota a los partidos. Me encanta que esté aquí, su presencia acredita que puede uno estar con el estudio y con la cercanía que él tiene de los temas relevantes para la nación, porque los conoce. Estar ahora en este foro en el feminismo, y me gustaría muchísimo alguna referencia, senadora, aquel momento, con el señor presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral,
No tengo más que decir que desde que lo conozco está de este lado. Entonces, es de los... Decía Clara Scherer a un tiempo que las mujeres en plural éramos mujeres en plural y algunos hombres en singular. Y creo que Lorenzo es uno de ellos. Decirte, Lucero, felicidades. No es fácil meterse a este estudio y luego dedicarse hasta entregar un trabajo tan serio y tan bien hecho como este. Muchas felicidades, muchas gracias. Eres generosa en ponernos estos elementos aquí. Me preguntas qué pasó en el PRI. El PRI es una entidad poderosa, con la política en la dermis, en el alma, en la gente, en sus órganos, en sus documentos. ¿Cómo lo diría yo de una manera que en el canal del Congreso se pueda reproducir adecuadamente? Iba yo a decir que no le quedó de otra, pero no lo voy a decir así. Creo que hubo un momento en el que identificó sabiamente que esa era la tendencia por donde tenía que ir la nación, y que si quiere, como yo creo que merece y puede, seguir conduciendo el gobierno de México, necesitaba ponerse al frente. No es que en el PRIismo todo el mundo esté contento con la paridad. Al estar sentada por allí, donde me acostumbro sentar, la fila 2 o 3 hacia la izquierda, alguien me dijo, bueno, senadora, que tantos años de serlo hace que me sigan llamando así de repente, pues ahora sí se van a tener que capacitar. Y le dije, híjole, ya a ustedes ya no les dio tiempo. Entonces, decir, ¿qué le pasó al PRI? Le pasó lo que era natural. Advertir una realidad, reaccionar a ella y luego dar ese paso proactivo. Ahora los demás partidos van a tener que hacerlo, porque se ha convertido en una herramienta de competitividad del PRI. En otros partidos creo que cuando lleguen sus consejos les va a pasar igual. Van a discutir y, como pasó aquí, nosotros en la Red de Mujeres en Plural nos compartimos inmediatamente saliendo del consejo la noticia que corrió, como ustedes se pueden imaginar, en una red que es bastante activa, y hubo una discusión rápida que decía, ¿qué pasó? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo fue? Mi interpretación es esa. Esta entidad orgánica de la política dijo, por allí va el rumbo del presente y del futuro. Entonces, esa es tu pregunta, Lucero, creo que así es. Las mujeres de la Red de Mujeres en Plural decían, ¿quién lo propuso? ¿De quién fue la idea? Pues vamos a decir como Fuente Ovejuna. Ya no es de nadie la idea. Sí sé que el presidente del PRI lo puso al centro de su discurso, que la secretaria general hizo una espléndida presentación del tema, pero ¿dónde nació? Pues allí donde decía Clara, en los 50, en los 40, en los 10, de repente tiene Clara algunas anécdotas y conocimiento de cuando había esta lucha ya en expresión concreta. No me extiendo porque creo que todos podemos contribuir con alguna idea, pero quiero decir, este planteamiento que ha hecho el PRI, no me cabe duda que marca la línea y traza la línea de lo que van a tener que hacer los demás. Va a ser muy difícil quedarse atrás cuando la competencia por casi la mitad de las gubernaturas del país el año que entra va a tener a mujeres peleando porque se les reconozca el derecho a no estar en silencio. Muy bien, Silvia ha sido también parte fundamental de la sentencia esta que mencionaba, en donde pues varias llegamos nuevamente al Senado precisamente porque los partidos fueron obligados a cumplir con de la cuota, que era mínimo 40%, pues no se lograba ese mínimo, y hoy vemos que a paridad, que es lo que avanzamos en esta última elección,
pues ya tenemos 42.5% de diputadas y esto también es histórico. Entonces, bueno, democracia paritaria no es solamente números, es hablar de igualdad. ¿De qué igualdad estamos hablando? Sí es conceptual al principio, quise marcar definiciones que es importante que manejemos para entender los avances y el que la equidad significa una herramienta, un instrumento, pero la igualdad es el derecho, es la meta y es lo que estamos construyendo, eliminando lo que hoy conmemoramos, violencia, discriminación. Entonces también quiero que quienes van a comentar puedan comentar sobre el tema de democracia paritaria, de qué igualdad estamos hablando y de lo que hoy pudiéramos subrayar. ¿Existe la violencia política de género? Quisiéramos también este diálogo interactivo con dos importantes funcionarios, representantes, y yo le pediría, me gustaría, Lorenzo, si eres tan amable de si tienes algo preparado, adelante, pero que también, bueno, pues viendo estos temas actuales, des tus opiniones y que podamos seguir construyendo lo que es inminente a nivel mundial. Los derechos políticos de las mujeres no es una dádiva, son reconocidos, valorados y hay que aplicarlos. Muchas gracias, Lucero. Yo comienzo agradeciéndote particularmente la invitación. Son momentos complicados para la vida del órgano electoral. Bueno, desde la reforma el año pasado salimos de una elección para entrar a otra. Estamos a unos días de la realización de las elecciones en Tixtla, extraordinarias en Tixtla, en Guerrero. Estamos a un par de semanas de las elecciones extraordinarias de Aguascalientes. Estamos ya con el pleno régimen de la institucionalidad electoral en la realización de las elecciones extraordinarias para gobernador en Colima. Pero la verdad, te quiero agradecer particularmente no solamente la generosidad de invitarme a presentar tu texto, a participar en este conversatorio, sino además la oportunidad para, en este contexto de efervescencia, digámoslo así, electoral, tu libro se convierte en un pretexto para poder reflexionar en algo que está siendo parte intrínseca, digamos, de la dinámica de la vida política del país, pero específicamente la vía electoral. La vía electoral como vía privilegiada en democracia de acceso al poder se ha convertido en el contexto, en el jardín en donde están precisamente abonando y germinando todas las políticas de paridad, de igualdad en el acceso político de manera igualitaria al poder público entre géneros. Así que el espacio en este contexto para poder reflexionar sobre este tema no solamente es pertinente, sino además es una bocanada de aire fresco para poder traducir a quienes nos acompañan, digamos, cómo la organización electoral hoy forma parte del engranaje fundamental que en el diseño constitucional hemos dado al tema o a la consecución del tema de la igualdad política. Así que te agradezco muchísimo en primera instancia la invitación en ese sentido. Y en segundo lugar, para poder compartir esta sala, no es una mesa, ¿no? Con amigas y amigos a quienes les tengo una enorme estima y respeto, al senador Raúl Cervantes y a Silvia y Clara, que son compañeras de una lucha, en efecto, en la que habrá que empujar para que la igualdad también de género nos lleve a decir que la causa de las mujeres es una causa en igual número y en igual intensidad de hombres y mujeres. También saludo con mucho respeto a las y los senadores que nos acompañan y a los estimadas y estimados asistentes a este evento. Debo decir que tuve en una primera instancia el mismo dilema que Clara mencionaba,
pero con tu última intervención me abriste la puerta a resolver y a conjuntar las dos cosas, porque mi presentación precisamente hacía énfasis en lo que estabas planteando, así que si ustedes me permiten, pues daría lectura o comentaría, digamos, más bien el texto que he preparado precisamente de cara a la presentación de tu libro, conjuntando las reflexiones que la lectura del mismo me ha dejado con la pregunta que ahora tú planteabas. Para comenzar, quisiera recordar al final del día, y pido una disculpa en este sentido, soy un académico de profesión y prestado al servicio público, así que la lectura o la remisión a los clásicos para mí es fundamental. Quisiera recordar a Max Weber, cuando señalaba en su célebre conferencia sobre la política como vocación, que, cito, la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Lo que, dicho en otra forma, significa que la ética de la convicción, la ética de los principios en el sentido weberiano, y la ética de la responsabilidad, la ética de actuar procurando y midiendo las consecuencias, los efectos de lo que el servicio, lo que las decisiones públicas conllevan, no son términos opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar a quien puede tener vocación política. Es conocido, como aquí ya se ha señalado por todos, que la carrera política de Lucero Saldaña se distingue por una ética de la convicción que la ha llevado a participar decididamente en la lucha para lograr la igualdad de género en nuestro país y vencer en esta materia las tenaces resistencias de las que hablaba Weber en el pasaje citado. Y sin embargo, la presentación de su libro ahora nos permite observar, a mí me permite observar de manera más clara y contundente su concepción de la ética de la responsabilidad, al exponer con un sólido sustento teórico y el respaldo de una seria investigación los avances en la construcción de la igualdad de género en nuestro país, particularmente en el ámbito municipal, que es, déjeme decirlo así, la nueva dimensión, la nueva trinchera, digamos, de avanzada en donde el tema de la igualdad está librando exitosamente, debo decirlo, sus batallas más recientes, no solamente por lo que ha ocurrido al interior de un partido político. Hay algo que digamos, la arena y que vuelve prácticamente inevitable, lo que ya decía Silvia, para todos los institutos políticos, se fue gestando precisamente en el plano de la institucionalidad electoral. Las sentencias señeras del Tribunal Electoral, la jurisprudencia que establece la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal y que se ha traducido en una serie de decisiones del Instituto Nacional Electoral, una de las cuales está fraguando, no quiero poner fechas para no quedar mal, pero está fraguando y está traduciéndose en la reproducción y maximización de la jurisprudencia del tribunal, que de por sí ya es obligatoria y obliga a los partidos también, no solo a las autoridades, sino también para, seguir la tónica que ha venido utilizando el Instituto Nacional Electoral, de utilizar la nueva atribución de atracción para emitir criterios y lineamientos de carácter general y por ende vinculante a todas las autoridades electorales del país, y que, insisto, extienden la frontera de la lucha por la igualdad ya conseguida, ya constitucionalizada en la última reforma en el ámbito legislativo, ahora también en el plano municipal. Y además el texto de Lucero propone la puesta en práctica de una agenda de políticas públicas con enfoque de género, sustentadas en la seria reflexión que se encuentra en el estudio que hoy se presenta. Por esta razón, quiero sinceramente felicitar a Lucero por este trabajo, que estoy convencido abona al debate serio sobre el diagnóstico y las alternativas que tenemos para combatir la desigualdad que aún persiste en el ámbito político mexicano entre hombres y mujeres, y sobre el cual quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que precisamente coinciden con la pregunta que, como decía, Lucero ponía sobre la mesa y que me ha provocado la lectura de su obra. En principio, debo señalar que comparto con ella la inquietud por abordar el tema de la desigualdad desde una óptica de protección de derechos. Al final del día, el tema de la paridad no es otra cosa sino una consecuencia natural, ineludible, inevitable, después de la apuesta constitucional que nos ha impuesto a los mexicanos un nuevo paradigma en la lectura de lo público y de los derechos derivado de la reforma 2011. Yo estoy convencido de que la aplicación de este enfoque, el enfoque de la igualdad en el diseño institucional, en el análisis de la legislación, en la aplicación de la norma,
abona a que las disposiciones elaboradas que es profeso, partiendo, insisto, por el artículo 1 constitucional en materia de igualdad de género, sean eficaces en el cumplimiento de sus objetivos y en el resto del orden jurídico coadyuve a lograr una igualdad real. Es decir, el gran desafío que Lucero señala en su libro de manera enfática de pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva, a la igualdad sustancial, a una igualdad de facto, real, entre hombres y mujeres, sobre todo en el diseño institucional del Estado mexicano. Del mismo modo, considero que un acierto de su estudio es señalar que un flanco desde el que podemos combatir la desigualdad es el de las políticas públicas, ya que la relación entre género y gobernanza es una relevancia particular, aunque por desgracia no siempre se reconoce. El problema no es solamente lo que tiene que ver con las reglas de acceso al poder, y en eso hemos avanzado muchísimo y somos un país, digamos, al que los logros en esta materia se le reconocen internacionalmente. El gran desafío que tenemos es traducir el principio de igualdad en la generación y aplicación ordinaria, cotidiana de las políticas públicas, en la construcción de estas y en su instrumentación, es decir, precisamente en la gobernanza. Lucero nos dice, precisamente, cito, la gobernanza permite reconocer cómo se da la toma de decisiones sobre los recursos públicos, los temas que se discuten socialmente y la importancia que se da a cada uno de ellos. Por ello, desde el enfoque de género, la gobernanza es una prioridad, en tanto que puede fomentar la igualdad de género en diversos sentidos. Por una parte, dice Lucero, al dar condiciones para que la voz y las necesidades de las mujeres sean necesitadas e incluidas en la agenda del desarrollo, y por otro lado, porque puede ser un medio eficaz para el ejercicio de derechos para todas y todos. En este punto, considero que son particularmente ilustrativos los análisis comparados que Lucero hace en su texto sobre la participación política de las mujeres, sobre la conformación de las legislaturas en México y de los poderes ejecutivos en los 3 niveles de gobierno. Este último estudio es particularmente revelador, ya que demuestra el tímido avance en la consecución de la paridad de género, como decíamos, a nivel municipal, así como las deficiencias que representa el diseño institucional de los municipios en este punto, el cual no genera los incentivos necesarios para revertir la subrepresentación política de las mujeres de una forma relevante todavía, porque justamente estamos, como decía, en este debate de frontera de instrumentar la paridad en el plano municipal, que tiene enormes complejidades y que tiene desafíos intelectuales, que ese es el gran dilema en el que tenemos que debatirnos. No es solamente una cuestión de principios, es una cuestión de cómo aterrizamos los principios en las dificultades institucionales que, digamos, con las que opera el municipio de nuestro país. Y cómo logramos, por un lado, que esa ética de la convicción de los principios que nos congrega aquí todos en torno a la idea de igualdad, no entre en colisión con la ética de la responsabilidad, es decir, de las consecuencias que pueda, por un lado, volver nugatorio algo que ha sido difícil conseguir y en lo que todavía hay mucho por avanzar, y de lo que depende la salud del sistema de partidos políticos en el país, hoy sumido en un profundo descrédito institucional, que tiene que ver con la de la democracia interna. Sí, el gran desafío, déjeme decirlo así, es por un lado, cómo logramos concretar el principio de igualdad sin que éste se traduzca en una merma del principio de democracia interna. Y haré algunas reflexiones en adelante. Mal haríamos en sostener, digamos, hasta sus últimas consecuencias una causa que es absolutamente legítima en términos de principio, en términos de derechos, si no tomamos en cuenta, digamos, que el diseño de las rutas para no mermar eso otro que es fundamental para la recreación democrática, que es la democracia interna de los partidos políticos, puede colisionar. Es decir, mi punto es, ¿cómo hacemos para que las dos cosas sean armónicas? Ese es el gran desafío conceptual que tenemos enfrente, por un lado, pero por otra parte el gran desafío práctico que tienen los actores políticos y las instituciones electorales también. Y lo mismo ocurre en el plano del municipio. ¿Cómo logramos hacer para que el principio de igualdad, y este es justo el tema de discusión hoy en día, acabe, digamos, reforzando la extensión, la maximización de los derechos entre mujeres y hombres en el plano municipal, manteniendo y procurando el carácter democrático de la construcción de la propia institucionalidad municipal?
No es un tema sencillo, estoy apuntando simple y sencillamente el gran dilema, porque no estoy cierto que con solo acciones afirmativas, que son indispensables para paliar una situación de desigualdad y absolutamente justificadas en una democracia constitucional, sean suficientes o sean la única ruta, y con esto quiero terminar, para poder enfrentar, y dejo de un lado el texto porque ya si no me voy a comer el tiempo y abusar del mismo, podamos concretar, insisto, de mejor manera la armonización de esta lógica de principios, la igualdad con esta lógica de la responsabilidad, el fortalecimiento, recreación y maximización de nuestro sistema democrático, incluso en el plano municipal. Y repito, no creo que sea solamente una cuestión de acciones afirmativas que han tenido una importancia fundamental y que nos han permitido que hoy los órganos representativos del Estado tengan la composición, la venturosa composición que tienen. Creo que al final del día el problema se reduce a eso, que cada vez que discutimos estos temas acaba siendo, digamos, el punto, digamos, de llegada. El gran dilema en una democracia constitucional de la igualdad acaba revelándonos que este es un tema que pasa por una profunda revolución cultural. Es decir, en tanto no logremos, y esto tiene que ver con la práctica cotidiana de los principios y valores democráticos. Y esto pasa por romper paradigmas y atavismos que están todavía hoy profundamente arraigados y que son justamente esos con los que cotidianamente tienen que enfrentarse en el día a día la introducción de las políticas de igualdad en el ámbito de los partidos y en el ámbito de la institucionalidad electoral, por no hablar de los distintos ámbitos de la vida social. Creo que a donde tenemos que apuntar, más allá, repito, de las acciones afirmativas, es en la concreción de una profundo, decía, cambio de paradigma cultural que vuelva a la postre, por cierto, innecesarias las acciones afirmativas. Porque una acción afirmativa, por cierto, por su propia definición, es una acción paliativa y temporal. Y creo que no podemos propiciar este cambio cultural solamente a través de acciones afirmativas, solamente a través de la imposición del principio de igualdad, ¿no?, que puede incluso volverlo odioso y, como decía, hasta digamos, colisionador con otros elementos fundamentales del régimen democrático, como la democracia al interior de los propios partidos políticos. Creo, pues, que la mejor manera de que además las acciones afirmativas, que estas prescripciones constitucionalizadas que buscan la concretización de los derechos sean realmente efectivas y sean asimiladas no como una imposición, sino como producto de las convicciones democráticas, es apostando a una profunda concientización de las y los ciudadanos mexicanos. El tema de la igualdad no puede ser visto de manera desvinculada de la necesidad de la construcción de una profunda, de una amplia, omniabarcante política del Estado mexicano. No es un problema del INE, no es un problema del Senado, no es un problema de las instituciones de educación, es un problema que nos involucra a todos y que debe conllevar precisamente a la construcción de estas grandes directrices que articulen los esfuerzos, digamos, en la que la práctica de los principios democráticos, el ejercicio de los derechos fundamentales y de las responsabilidades que les son inherentes, sea parte de la cotidianidad de nuestras mujeres y nuestros hombres. El día en que eso logremos hacerlo, los textos de militantes como el de Lucero, que hoy nos convoca, a lo mejor, y ojalá llegue el día, terminarán siendo textos, digámoslo así, históricos de lo que ha sido una lucha bien concretada. Y es una lucha de la que depende, lo digo sin retóricas ni medias tintas, la consolidación de nuestra todavía en muchos sentidos precaria democracia constitucional. Muchísimas gracias. Yo creo que al final vamos a tener otras reflexiones porque nos provoca precisamente el tema, el dónde estamos, a dónde queremos ir, y nada menos el día de hoy conmemoramos este Día contra la Violencia hacia las Mujeres,
y surge del asesinato de 3 hermanas en la República Dominicana, precisamente por tener un activismo político, y las asesina el gobierno. Es violencia política. Si vamos más mujeres con la paridad a estar en los espacios públicos, la alerta es, ojo con la violencia también, que se generaliza por estos aspectos de discriminación, de opresión, de exclusión, aspectos que tienen que ver con la cultura, ¿sí? Y que por eso, si es la política el área donde podemos impactar también hacia otras áreas, imagínense la violencia doméstica, que es generalizada en el mundo. Pensará una ama de casa, si a la candidata empoderada le hacen tales cosas o las asesinan, que no puedo sufrir yo como ama de casa. Entonces sí, la política tiene un gran impacto en todo lo que hacemos y en todos los espacios. Por eso estas reflexiones queremos que lleguen más allá de si hoy me toca a mí escribir, reflexionando, cuestionando, ¿por qué no he llegado a ser presidenta municipal si tengo estos estudios, esta carrera, esta experiencia? ¿Y cuántas no han podido llegar a sus municipios a encabezar? ¿Es falta de capacidades? ¿Es necesariamente el desarrollo de esas capacidades y habilidades? Por cierto, hay un 3% de los recursos hacia los partidos que al principio no se aplicaban y que iban a propaganda, gorras y aspectos de limpieza. Yo hago 100 propuestas, algunas ya con checklist. En esas 100 propuestas están aspectos legislativos, aspectos de política pública y aspectos o propuestas, iniciativas de incidencia política con sociedad civil. Raúl, es un placer que estés no solamente con este dinamismo siempre en el intelecto, en la aplicación. Fue presidente del Senado prácticamente hace un año y terminó. Y hoy me sorprende tus comentarios gratos en la lectura del libro. Tienes la palabra y ojalá podamos seguir construyendo juntos, aquí y en donde sea, lo que pudiera ser parte de la filosofía del derecho, pero sobre todo en esto, cómo aterrizamos a que de la norma, de lo escrito, esté en nuestras vivencias, en nuestra vida cotidiana, en la gobernanza, en un poder donde no solo sea el sustantivo, sea el verbo y sea el plural. Gracias, senadora Silvia, Clara, Lorenzo, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos, a mis compañeras senadoras, senadores. Ayer en el desayuno previo del grupo parlamentario del PRI expresé, y tanto también en la plenaria, que no tenía desperdicio el libro de la senadora Lucero Saldaña. Que si alguien no estaba vinculado al tema, con esta lectura de este libro, podría salir satisfecho en conceptos, experiencia, estadística y hasta historia, gracias al prólogo de Clara, del enorme problema histórico que ha significado el que haya senadoras, que haya diputadas, que haya miembros en los partidos. Les hago esta reflexión porque una comunidad que es la mitad de la sociedad del mundo ha luchado por siglos el poder participar, y ojo, participar en las decisiones de su sociedad, ejerciendo un derecho humano que le era negado, y que la sociedad del siglo XXI parece que el discurso es que no debe de ejercerse el derecho humano para participar en las soluciones de la sociedad. Curiosamente, la mitad de la sociedad, las mujeres, luchan dentro de los partidos y en todos los ámbitos, en organizaciones civiles, para poder ejercer su visión,
que dentro de la diferencia, la titularidad de los derechos es del mismo valor. Y uno debe de construir una sociedad en las diferencias, reconociendo que estos derechos, que son titulares, que tienen el mismo valor, pero que de esas diferencias podemos construir inclusión, que podemos construir una visión compartida de un mejor desarrollo. En el PRI, no voy a eludir no la provocación, sino la invitación. Yo les diría, a mí se me ocurrió, como le digo a mi hija y a mi hijo, ingresar a la política en el 2000, después de haber sido abogado litigante y empresario y líder empresarial, y pensé y sigo pensando que todos los que podemos llegar a aportar algo, lo debemos de hacer en la contribución de una sociedad pluricultural, pluriétnica, con una enorme complejidad y con una búsqueda de la disminución de la desigualdad en los ingresos y en las oportunidades. Y el tema de las mujeres incluye una mayor atención porque es la mitad de la población como si no hubieran existido nunca. Me encantó la frase en el prólogo de todo lo que no se menciona no existe. Di una plática pro mujer hace algunos meses, me invitó a alguna de las comisiones del Senado de la República, y mi visión es que la decisión que subyace siempre al tema de las mujeres es un tema de conciencia, es un tema de cultura, es un tema civilizador. ¿Qué tipo de sociedad quieres? Yo tengo una hija, mi madre falleció hace unos meses, abogada, mi abuela, siempre platico eso, trabajaba en los 20 y sacó adelante una familia. Nunca tuve una hermana y me hubiera fascinado, y mi primera hija fue mujer, y la educo exactamente igual como es mi hijo Raúl, con la diferenciación de su desigualdad solo biológica y con la promoción de un rol de género, biológica nada más. Pero diferencia sí. No desigualdad. Oh, perdón, diferencia, si lo dije mal, perdón. Diferencia y biológica, y que el rol que van a decidir él o ella deben de ser en el mismo valor de la titularidad de este derecho. Gracias por la corrección, que a veces tiene uno lapsos. Por la interrupción, soy una grosera. La evolución de este libro, que marca concretamente el tema legislativo y genera un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde mandata al Poder Legislativo en la construcción de las leyes de cómo debe tratar el tema de igualdad y equidad, en la doctrina se conoce como el test de proporcionalidad. Habla claramente un mandato al legislativo que cuando va a hacer una ley tiene que generar, si va a haber una afirmación, ¿no? una discriminación positiva, o lo que vas a hacer, buscar una acción afirmativa, tendrías que ver si la relación del medio y el fin son correctas. Si después en el segundo paso, si es la adecuada en base a un abanico de varias de estas propuestas, y por último, si es proporcional la restricción de un derecho u otro. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que acaba de mencionar el doctor Córdoba. Hace mucho tiempo, hace muchos años, yo le escuché en la academia y yo traía el mismo discurso con respecto a los partidos y daba conferencias sobre el tema, que el problema de la democracia en México, y pocos académicos lo trataban, era el acceso a las candidaturas. Que se viera las candidaturas independientes como una candidatura, un sistema complementario al sistema de representación constitucional, pero que el cuello de botella estaba en el acceso interno, no solo a las candidaturas desde el punto de vista constitucional, Cámara de Diputados local, federal, Senado, presidencias municipales, regidores, sino también a los puestos de decisión dentro de los partidos, porque normalmente hablamos de la consecuencia constitucional, pero como condición sine qua non es primero cómo accedo a los órganos de decisión del partido de una forma de igualdad y paritaria. Tuve la oportunidad de ser 4 o 5 veces abogado del partido, me invitaban, yo no sé si por bueno, pero por gratis, ¿sí? Entonces lo hacía todo pro bono. Y en el 2003, 2006, 2009 y 2012 llevé como abogado nacional la coordinación. Y el elemento importante a lo que se refería Silvia es curioso, porque lo que tenías en el frente después de un recurso era la igualdad versus la democracia interna. Y lo que gravitaba en los recursos era cómo puedes atemperar y cómo puedes restringir una con respecto a la otra, con este test de proporcionalidad que no te daba concretamente la legislación en ese momento,
no te la acababa de dar, ni te la daba el estatuto. ¿Qué le pasó al PRI en mi visión? O lo que yo viví. Pongo de ejemplo lo que dice la senadora Diva, siempre lo cita. Ojalá estuviera aquí porque hubiera sido mejor que ella lo dijera y no yo. Que cuando ya estaba el recurso en sala superior, si se iba a tomar la decisión, se llevaba las últimas consecuencias sobre un criterio de ponderación sobre la disminución de una democracia interna o la búsqueda de una igualdad, lo que lo resuelve precisamente fue un tema cultural. Sumo lo que dice Silvia, tuvo la inteligencia o la intuición del partido de decir, esto no es un tema de igualdad. No es un tema de cómo me veo ante la ley o si la ley me lo permite. No es un tema de recursos, aunque yo ya llevé los procedimientos internos y ya se terminó. No es un tema de que ya se registraron los candidatos. Y también, sí creo como consecuencia, y es válido, y es en una democracia constitucional, se volvió después un tema de competitividad electoral, pero ex ante, con una enorme presión de unos y de los otros, el presidente del partido, el candidato en su momento, el coordinador, no sé por qué, quizás porque era el abogado, piden que en la reunión que estaban todas las mujeres, mi presencia, y dicen, a ver, Raúl, nos podemos ir a la sala de al lado. Y ella siempre platica que dijo, ya no ganamos esta. Lo cual le agradezco porque entonces tiene la reflexión que soy un abogado con éxito, pero a mí lo que me preguntaron fue, y podría resumirlo, y fue una intuición porque no es una decisión mía, fue una decisión del partido. Lo que en la Real Academia Española dirías que es la definición de equidad, y es por justicia natural, aun y cuando vaya contra la letra de la ley escrita, de la ley objetiva. Porque lo que tienes que hacer, si nosotros estuviéramos antes del 2012 y después del 2012, hemos cambiado la forma de analizar el derecho, de litigar el derecho, de comprender el derecho. La gente habla mucho de que se cambió el paradigma, pero la verdad, entender qué tipo de paradigma, con qué hermenéutica artificial, cuál es la nomenclatura que tenemos y hacia dónde vamos en la teoría de los derechos humanos, la estamos construyendo. Y esto va a ser un asunto cultural de 3, 5, 10, 15 o 20 años. Ha cambiado la comunidad científica, pero las buenas noticias es que los derechos humanos, y compro el concepto que me encantó en el prólogo, el derecho de las humanas, y que le permití que ya lo pueda utilizar porque me encantó. ¿No? El elemento de fondo o de evolución es que ya no es un tema de abogados. Ese es un tema de una civilización. Convencido estoy que tendremos un mucho mejor avance en el tema de mujeres, en lograr la igualdad sustantiva. ¿Cuándo se debe de lograr? Cuando dejemos de hablar del tema. Cuando el tema de mujeres no sea un tema. Cuando el tema de la discriminación a otros grupos vulnerables no sea tema. Cuando el abuso de los niños y el trata de personas no sea tema. Que la sociedad evolucione, y solo evoluciona con un nivel de conciencia y un nivel de cultura. Por eso propuse, y como lo citó Diva, y invito a la senadora Saldaña que sobre este mandato de ProMujer, que hice una definición, he estado dando pláticas y me he comprometido a seguir escribiendo artículos porque no es suficiente nomás una idea, nació cuando en el pleno del Senado de la República que yo presidía, escuché un discurso con respecto al tema de equidad de género que me movió el corazón. Y dije, si el artículo primero constitucional nos obliga a poner al centro de las personas, a los hombres y a las mujeres de este gran país, de nuestro país, puso al Estado mexicano con la obligación en el centro, quiere decir que nosotros cuando hacemos un dictamen, lo menos que tenemos que pensar es que los 4 principios y los 2 sistemas de interpretación los estamos implementando y que la progresividad se debe de dar siempre. Y si el tema concreto de mujeres es que estuviéramos pensando siempre en un test de proporcionalidad que los pudiera llevar a mejores estadios y que eso vaya generando cultura. Dije, si hay el principio por persona, debería de existir el principio pro mujer. Y el principio pro mujer, para no confundir en temas de convencionalidad, porque si no entonces los constitucionalistas me van a decir que estoy equivocado, por eso se evolucionó de los derechos del hombre a los derechos humanos y ahora al concepto de persona. Es un tema cultural. Yo propongo que debe ser un mandato amplio, permanente, vinculante a todos los miembros de la sociedad, particulares y gobierno, para que tengamos un deber diario.
y ojo, un deber diario, cada vez que despertemos, tengamos el deber diario de llevar del derecho y las normas a la realidad efectiva, sustantiva, y a de los derechos de las mujeres, y a la defensa de la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Creo que la solución, sin duda, con marcos legales mejores, vamos a evolucionar. Sin duda, con políticas públicas que deben de irradiar más, y el método por eso me gustó mucho, y programas y acciones y vinculación de acciones políticas específicas para poder hacer cada vez una realidad. Las cuotas fueron necesarias, pero la conciencia es la que nos va a llevar específicamente a mejores estadios y a poder llegar en algunos años más, en este y en otros temas, a tener plenamente una democracia constitucional, una efectividad en la realización de nuestras dignidades de seres humanos y las libertades, y un mejor país. Mil gracias. Yo creo que nos queda algo que me gustaría que concluyéramos, que cerráramos, y que si bien no es solamente un tema de mujeres, es precisamente, el libro está escrito desde la práctica política de una mujer que, pues, me he dado mis tiempos para seguir en la academia, que es algo importante para la argumentación, y que no me digan fácilmente, Lucero, con la paridad, ¿tú crees que todas las que están aquí en el Senado tienen la capacidad para estar aquí? Y pues les contesté, ¿y tú crees que todos los que están aquí tienen la capacidad para estar aquí? Te la firmo. Entonces, bueno, creo que a veces la argumentación es muy importante, que podamos no solamente tener la pasión, el convencimiento, sino también los elementos para entender que somos diferentemente iguales, con el mismo valor, y que lo que aquí se ha dicho, acciones afirmativas han ayudado, las cuotas en todos los países, si no se han establecido, cuando se establecen, incrementa la participación, pero que hoy estamos hablando más allá de acciones afirmativas, sino de principios en donde se convierten en derechos, y esos derechos se tienen que reconocer y aplicar. Las nuevas masculinidades están incluidas. La transversalidad del enfoque de género, para que no solamente sea en un tema, sino veamos cómo nos estamos relacionando hombres, mujeres, entre ellos, y que podamos tener una convivencia social, familiar, política más armónica. No es la utopía, sí es el piso que puede construir edificios, estructuras, sistemas, bienes públicos, y que podamos decir, como aquí se ha dicho, es parte de la historia. Cuando se dio el debate para reconocer el voto de las mujeres, pues estaban todos asustados, diciendo, ¿por quién van a votar? ¿Por lo que le digan sus maridos? ¿Por lo que les diga el sacerdote? Y hoy los jóvenes y las jóvenes dicen, ¿y por qué no podían votar las mujeres? Se hace impensable. Entonces, efectivamente, el tiempo, la historia, nos ha dado una lección. No pasa nada. Simplemente, si hay miedos, temores, hay que dar ese paso. Y está muy difícil. ¿Dónde vamos a sacar tantas mujeres para que de 217 ayuntamientos la mitad vayan a ser presidentas y no solamente regidoras? Pues sí las hay. ¿Qué decías? Perdón, es que está Itzel y Lisbeth. Entonces, se parecen. Itzel, tu respuesta fue, pues, ¿de dónde les dan los votos? ¿Y dónde están los votos? Pues mayoritariamente están las mujeres.
¿Qué significa todo esto? Que estamos dialogando de dónde estamos, y me gustaría cerrar preguntándoles a cada uno hacia dónde vamos, qué retos tenemos y qué se llevan de esto, qué sabor o qué compromiso nos llevamos de este tema, que ojalá trastoque no solamente lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional, sino la propia historia. Ahora empezamos al revés. Raúl. Bueno, tu diagnóstico de los 100 puntos unos, como bien aclaras en tu obra, han sido cumplidos por cómo se escribió, pero otros no. Y me parece que cualquier estudio o reflexión que no tenga una conclusión de un programa a seguir, sin agenda no se puede avanzar. Y yo creo, y desde que lo leí, te lo dije ayer y te lo vuelvo a decir, yo me comprometo a que trabajaré, primero como senador de la República, y los retos que tenemos que hacer es hacerlos más rápido, hacerlo mejor, irradiar en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad, no solo que es necesario, sino que es justo. Yo hay argumentos del partido cuando decían es que no encontramos dónde hay mujeres, y por eso insisto, caemos en un doble o triple diálogo, desde mi punto de vista, primero inconstitucional, inconvencional. Yo no conozco que Raúl Cervantes, por ser senador de la República, perdí mi ciudadanía. No conocería ningún tribunal constitucional, ni la Corte Interamericana, ni la Corte Europea. Con los dos presidentes un día platicaba que ya era peyorativo decir que el que participe en la sociedad para la solución de sus problemas, en ese momento dejó de ser ciudadano y lo pones enfrente de otro. Eso complica ese diálogo con respecto a la invitación a las mujeres, porque parece que los partidos lo que hacían era una no invitación a las mujeres, un discurso de que dejas de ser ciudadano al incluirte en un partido, y dejar en unos cuantos, olvidemos el tema de las mujeres, en unos cuantos grupos que participan en los poderes. Cuando doy conferencias, doy clases de constitucional, seminario de COSETRES en el ITAM, me invitan a dar clases en la Panamericana, en la UNAM, siempre les digo, participen. Si queremos solucionar el problema, vía por cualquiera, sociedad civil, sistema de partidos, candidaturas independientes, participen de las soluciones. Y las mujeres son las más activas en un partido siempre. Las que operaban la elección, las que pedían el voto, las que instrumentaban muchos de los procesos internos. Y después la pregunta, que parecía no estar ni siquiera pegada a la realidad, siempre han dicho es, ¿y de dónde sacamos tantas mujeres para la solución de? Yo creo que sobran, nada más que volteen a ver las universidades. Lo que sobran son mujeres talentos. Pero insisto que en el tema cultural, con tus acciones de distinguir cuáles son la agenda legislativa, yo no corregiría nada, yo al revés diría, sobre este libro hay que construir. Esta es la agenda legislativa que tenemos que seguir haciendo. Citas perfectamente los criterios de la Corte con respecto a equidad, igualdad, que no tienen desperdicio. Tenemos que hacer una vinculación desde el Poder Legislativo en la construcción de las leyes con los últimos criterios novedosos que ha dado la Suprema Corte de Justicia en estos temas. Tenemos que tener una relación concreta con el Poder Ejecutivo sobre la implementación y ejecución de políticas públicas que lleven a estos estadios que están marcándose en las leyes, en el Congreso. Y sin duda la sociedad, como tú propones, y acciones concretas políticas de inclusión, porque el tema de la violencia contra las mujeres en la participación entre los partidos, las candidaturas y la gobernanza, empieza desde la cultura de por qué quieren estar aquí. Y la medida, y me encanta el concepto de la masculinidad, es que entre más hombres entendamos que es un tema de titularidad del mismo valor, y que la participación pueda ser de evolución, ayudaría mucho. Cuando fui diputado la primera vez, fui a ver a la líder y dije, yo quiero estar en la Comisión de Equidad. Me dijo, no se puede porque hay muchas mujeres y no hay lugar. Le dije, pero yo quiero estar, bueno, entonces que me pongan de secretario técnico, yo quiero estar en la construcción del marco jurídico. Apenas hace 15 años. La segunda vez que fui diputado fui hasta invitado, la primera vez que fui abogado del partido me invitó el grupo de mujeres a participar. Y platicaba aquí en Corto Clara. No era tan bien visto, O sea, cómo él quiere ayudar y coadyuvar para estos temas. En la medida, no creo que está tanto, pero no me lo dijeron. Pero lo que debemos hacer
es que con este programa y esta inclusión sobre los temas, por eso te consta, Lucero, invité a todos los senadores que leyeran el libro, es comprendiendo los conceptos, vamos a acercarnos más, comprendiendo las diferencias y los criterios en los que ha evolucionado, por qué la igualdad y por qué fue necesario la equidad como un elemento igualado, un elemento adicional para que fuera un elemento resultante igualador sobre los derechos. La conclusión para mí es, hagámoslo todos, hágalo más rápido y sigamos tu agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Qué bueno que está aquí llegando Marta Tagle, que también ha sido fundadora ahí del Grupo Plural de Mujeres y ahora senadora de la República. Sabemos que hay muchos eventos y ella se había disculpado, pero estamos en conclusiones y vamos a escuchar el sabor de boca y el ¿qué sigue, Clara? ¿Cómo ves el tema para nosotros en México? Gracias. Mi Lucero, dijiste ahora íbamos al revés y luego Lorenzo, luego al último, me confundes, te digo que soy Clara, ni modo. En fin, yo quisiera retomar temas, ideas que han surgido aquí. Me parece que la igualdad sustantiva que se ha mencionado tiene para mí 4 apartados y creo que no son míos, porque yo no se los puse, sino las mujeres que se han dedicado a puntualizar qué significa igualdad sustantiva. Y uno de estos es la igualdad de trato. La igualdad de trato implica ser tratadas de la misma manera las mujeres y los hombres. El lenguaje es un maltrato permanente en contra de las mujeres. Todo el tiempo se habla en masculino y creo que la fuerza de las palabras es la que nos está excluyendo a veces, porque también no tenemos palabras para decir en femenino muchas cosas o muchos sustantivos, y entonces nos excluye esa fuerza de las palabras. Hay veces que es con intención que nos excluyen, como fue el caso de Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, que ganan elecciones y le dicen no te damos el triunfo porque eres mujer, eres mexicana y no mexicano. Allí fue intencional la exclusión de estas 2 brillantes mujeres. Me parece que debemos hacer una moción, yo creo que a la Real Academia de la Lengua, para que acepte que se feminicen todos los sustantivos, porque seguimos teniendo muchísimos problemas, y uno concreto, específico, grande, son los libros de texto. Los libros de texto tienen que ir con un lenguaje correcto, porque son libros que están enseñando y que están ayudando a los niños, niñas a aprender. Si todo viene en masculino, como quiere la Real Academia de la Lengua Mexicana, pues las niñas nos vamos a sentir excluidas y vamos a estar de hecho excluidas. Si lo hacen con un lenguaje correcto en cuestión de igualdad, pues la Real Academia se la va a pasar protestando porque estamos brincándonos su historia, su tradición, y el lenguaje no se construye de esa manera. Creo que una de las tareas diarias, como dijiste, de que diario nos levantemos, sería hablemos diario en masculino y femenino, y cuesta mucho trabajo. Les digo que cada vez que yo tengo que decir una misma, digo una, ¿no? O sea, estamos tan imbuidas de este lenguaje masculino que desprendernos de él y empezar a vestirnos de mujeres nos cuesta mucho trabajo. Esa es mi propuesta. Gracias, Lucero. La palabra es cultura, escrita, hablada, y creo que sin pensar en que esto sea algo de choteo, sí puede llegar a discriminar o a invisibilizar. Entonces, bueno, quienes quieran hacer gárgaras con A, creo que puede ser un ejercicio interesante. Pues provocadora o no, o el libro provocador, el diálogo creo que está para poder decir qué sigue, Silvia, en esta etapa donde algunos dicen
¿Ya qué más quieren las mujeres? ¿A dónde quieren llegar con esto del empoderamiento? ¿Hay límites? Preguntaríamos, ¿qué te deja esta reflexión en tu actuar, en tu lucha y en lo que ves hacia quienes estamos también como actores, pero también aquellas personas que hoy no están aquí, pero que está llegando por canal de Congreso, redes sociales, y que podamos llegar a que hay trampas de quién es mejor, quién es peor, quién es superior, quién es inferior, si somos seres humanos y si, como dice Raúl, humanas y humanos, podemos ser pares también. ¿Qué te dice Silvia con toda esta reflexión en tu actuar, en tu análisis? A mí me parece que Raúl y Lorenzo apuntan a una cosa muy interesante. Es verdad que el tema de las mujeres es apasionante y es difícil quitarse uno la emoción estando del lado de las conquistadoras o de los conquistados. Pero apuntan a una cosa interesante. Las mujeres que hemos luchado por años por los derechos políticos de las mujeres, de una manera o de la otra, hemos entendido que cuando las mujeres acceden a los centros de la toma de decisión es porque van a hacer ellas una acción que va a cambiar a la sociedad. Sí se puede probar. Hace un momentito les decía que cuando tenía 30 años fui senadora por primera vez. Bueno, entonces los temas de mujeres no existían en el Senado. Las mujeres no queríamos hablar de los temas de las mujeres porque nos excluía de los importantes. Si las mujeres queríamos ser relevantes, teníamos que hablar de los temas fiscales, de los aranceles para la industria, teníamos que hacer un planteamiento internacional. No, hablar de niños, por Dios, claro, es de mujeres. Necesitábamos apartarnos del tema de las mujeres para poder destacar o para no ser descalificadas. En el segundo Senado ya las cosas fueron diferentes. Para el tercero, yo les quiero decir que en el tercero era exactamente al revés. Quiere decir que la llegada de mujeres a la toma de decisiones sí logró cambiar no solamente el discurso, sino la agenda. Brevísima anécdota con la que les quiero transmitir esto. En esa primera ocasión del Senado, pues estaba yo chiquita, pero en la calle estaba un tema sobre el acoso sexual. Y desde luego pues llegó al Senado, donde se tendría que discutir. Éramos solamente 6 senadoras. Los amigos nuestros en alguna reunión nos dijeron, oigan, queremos plantearles algo a las senadoras. Si vienen los periodistas a preguntarles si en el Senado hay acoso o no, por favor digan que sí. Vemos la cultura, no vayamos a quedar mal. O sea, aquí estamos los senadores y que nos digan que no tenemos esa capacidad, por favor digan que sí. Era entre broma y no broma, pero reflejaba un contexto y una manera de ver culturalmente el tema. Les tocaba la posición de ser los machos del Senado. Y si ellos no ejercían como se debía sus aptitudes masculinas, se iban a ver muy mal. Entonces creo que ese tema, ese punto, lo digo como una anécdota real. Y estoy hablando, sí, de hace muchos años, pero no tantos, porque ya estaba yo en el Senado. Por el otro lado, y no voy a extenderme más, la anécdota, y voy a decir de quién, porque así es como se van acreditando cosas. Ya la sentencia 12624 en pleno, y ya con los partidos pues ya diciendo ni modo, y seguramente también con elementos jurídicos como los que apuntó Raúl,
llega un momento en que saben que no van a tener otro remedio. Ya habían hecho oídos sordos a la sentencia estaba ahí, dicen que las sentencias son inatacables, sin embargo todos los presidentes de los partidos fueron al tribunal a ver si la podían socavar, a lo mejor no atacar. Pero bueno, nos reunimos en el INE, entonces era IFE, ya en las últimas reuniones aquellas de las mujeres en plural, y llega Pati Mercado. Estaba ya Lorenzo, porque ya estabas tú en el relevo reciente, en el ingreso reciente, y antes de empezar a la reunión nos dice Pati Mercado, ay, perdón, vengo corriendo, dice, porque vengo de ver, ahí sí me voy a omitir el nombre, a este importantísimo dirigente de tu partido, Silvia. Y le dije, oye, es que voy a una reunión sobre el tema de la cuota. Sí, bueno, pues ya ni modo, tendremos que ponerlas. Y dijo, pero a las mujeres las vamos a mandar a la basura. Y entonces Pati dijo, sí, pero 40-60, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? A los distritos que se iban a perder, al basurero, dijo, a las mujeres, al basurero. Y Pati dijo, sí, al basurero, pero 40-60, ¿eh? Entonces, ¿a qué voy? No es tan fácil cambiar la cultura, pero del momento de sentir el orgullo de, déjame ser acosador, porque si no, no cumplo con mi papel, al otro de la irritación, van 40-60 al basurero, sí, pero ahí están. Creo que nos remite a otras cosas, la emoción, la anécdota. Dije, esta es una lucha gozosa, tiene que ser una lucha alegre, esta no puede ser una lucha de sacrificio, tiene que ser una lucha que demos con emoción y con gusto. Pero vamos a tener que llegar a discusiones de otra índole, y creo que una de ellas es la de los partidos políticos. Porque claro, la estamos viendo solamente desde el ángulo de las mujeres, y pues eso es lo que venimos a comentar gracias al libro de Lucero. Pero les quiero decir que esta dicotomía, democracia, igualdad, es lo que nos hizo ganar en la sentencia. El COFIPE decía, como había dicho en otras ocasiones, de estas maneras en las que los partidos pretenderán, promoverán un esfuerzo por tener a las mujeres, y siempre usaba fomentará, morirá en la raya, pero si no puede, pues no será su problema. Pero los códigos electorales siempre decían así, y ese decía lo siguiente, decía, los partidos promoverán que haya 40-60, ya lo decía el COFIPE, en proporción de 40 y 60 de distinto género. Pero luego, aunque el Congreso reflejaba este debate de democracia, elecciones internas, etcétera, el Congreso escogió la palabra equivocada y dijo, con exclusión de aquellos procesos democráticos. Y las mujeres en plural pescamos el detalle y dijimos, dicotomía, democracia, igualdad. O sea, son iguales salvo cuando haya democracia. Y entonces las mujeres dijimos, aquí este error es el nuestro. Y nos pescamos de un error, que es la forma de hacer una estrategia. Encontrar un punto, montamos un gancho y de ahí dijimos, de aquí, del error, porque en lo demás no lo vamos a ganar. Y entonces le dijimos al IFE, oye, IFE, ¿pueden los partidos tener elecciones no democráticas? No. Oye, IFE, si un partido te manda sus estatutos diciendo, este partido tiene la base antidemocrática, no se puede registrar. Oye, ¿puede los partidos tener elecciones internas sin democracia? De ninguna manera. O sea que las mujeres somos iguales, pero afuera de los partidos, porque en los partidos, si hay democracia, ya no hay cuota. Y nos pescamos de un error, tenemos que decirlo,
El error de CONE de exclusión de que sean democráticas, y le dijimos al tribunal en nuestra demanda, pregúntele a los partidos cuáles son sus elecciones no democráticas para que, si las hay, primero pues les quiten el registro, como de segunda acción, pero si todas son democráticas, la exclusión no vale. Y eso nos hizo ganar. Entonces, el debate democracia e igualdad, ahí está, hay que darlo. Pero vamos, y cierro con esto. Dijimos que las mujeres adentro de de los centros de toma de decisión, estamos ahí para generar una agenda por las mujeres. Generamos una agenda en los partidos. No hay una buena discusión sobre partidos políticos cada vez que hay elecciones. Yo ya me cansé de la reforma electoral número 429. Va a haber la 430, pero adentro de los partidos, la gente afilia a un partido porque coincide con sus ideas, con su programa y con sus reglas. Nadie está obligadamente en un partido. Es una afiliación voluntaria. Un partido es una parte de la sociedad que escoge ciertas ideas, las envuelve en un paquete y las registra y dice quién se quiere registrar aquí. Mi pregunta es, ¿los partidos también cambian? Entonces, si el partido vuelve un dilema, la democracia o la igualdad, no está a la altura de las circunstancias. No está a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el derecho humano versus la democracia ya está medio complicado. Está medio complicado. Vamos a tener que dar un debate sobre los partidos. Y si los partidos se montan sobre una serie de ideas y dicen, en este partido igualdad y democracia tienen la misma jerarquía como derechos, que se afile el que quiera. En este partido, esta parte de la sociedad propone y dispone que el que se quiera unir aquí, estos dos principios son idénticos. Es una discusión posterior. Hay muchas discusiones de nuevas, pero hay que cambiar los partidos. Y yo creo que cuando deje uno de ver estos presidios soviéticos, donde anda uno tratando de pescar a alguien de color verde, 47 señores y una mujer que es la de las áreas de las mujeres, que por cierto selecciona el presidente del partido. En ese momento, cuando ve uno esas cosas, dice uno, hay que dar una lucha interna a los partidos. Miren, no nada más para que estén las mujeres, sino para que entren los temas de la sociedad al debate de la política. Los niños y las niñas sí son centrales para la agenda del país. Y solamente de ellos hablábamos las mujeres. Y las de mi generación, ni nosotras. Del abuso en casa, de los golpes de los maridos, del alcoholismo que hace que las mujeres tengan más miedo de entrar a su casa que de salir. El de la inseguridad, que es más dura en la recámara que en la banqueta. Decir esas cosas solamente las decimos las mujeres. ¿Vale la pena que entren mujeres para que hablen de estas cosas y se vuelven leyes, si haya instrumentos, si hay instituciones? Sí. Para los hombres todavía son temas que no les son propios, aunque son parte del tema. Necesitamos mujeres en las cámaras, en los partidos, en las organizaciones, para que eso sea agenda de la política y haya, por tanto, una evolución de la democracia y de nuestra vida social. Gracias. De estas queremos, con experiencia, con el raciocinio, con la estrategia y con la voluntad. Creo que aquí se ha hablado de una sentencia importante que marcó una etapa y que hoy ya estamos hablando de paridad. Es histórico, como aquí se ha dicho, y en esa historia, ¿cuál es la reflexión final que nos das, Lorenzo, en medio de democracia paritaria, hombres y mujeres
en la inclusión de sus derechos políticos, cómo podemos seguir avanzando. Y aquí, bueno, pues hay muchas reflexiones, pero yo creo que un observatorio desde la ciudadanía, un observatorio desde estas realidades de las que estamos hablando, es importante ese seguimiento de qué significa que los números nos estén dando al alza, en dónde estamos impactando, y yo creo que ese es el propósito del libro. Lorenzo, me agradaría, y a todo el auditorio, conocer cómo cerramos en una discusión que continúa, con un propósito de que el libro también continúe con investigaciones, con charlas, con ganas de seguir construyendo la igualdad sustantiva en los espacios públicos. Bueno, yo creo que, digamos, la ruta futura es una ruta en dos planos. Uno de ellos lo ilustras de manera muy clara, como decía Raúl. La ruta crítica que diseñas en el libro ha tenido ya, digamos, etapas concretadas. Parte de la agenda es una parte de una agenda ya cumplida. Hay una agenda por cumplir, y yo creo que en ese sentido siempre vale la pena ser ambiciosos, digamos. Creo que la ruta crítica de los temas todavía por hacer y que implican ahondar y no cejar en estas discusiones de frontera, como la que se mencionaba, digamos, de la paridad en el plano, de las candidaturas en el plano municipal. Es importante tenerla bien delineada. Creo, sin embargo, que en la agenda futura tenemos un gran desafío. Es decir, el tema de la paridad, sobre todo si se ve el estado de la discriminación en nuestro país, es una agenda que ha logrado efectos positivos en el plano de la presencia en los espacios de decisión política de las mujeres, pero tiene una dimensión que trasciende por mucho el plano estrictamente de participación política. El tema de la igualdad entre mujeres y hombres, digamos, es algo que, y ese es yo lo apuntaría así, como la gran meta, el gran objetivo como sociedad, tiene que convertirse en una realidad en los distintos planos de la vida social y no solamente en el plano político. Y hay planos en donde estos usos y costumbres profundamente antidemocráticos y contrarios a los derechos van a tener una dificultad todavía más grave y más difícil. La igualdad en las casas, el espacio doméstico como espacio en el que se reproduce cotidianamente y se ve como parte de una ordinariedad la violencia contra las mujeres, habla, digámoslo así, de todo lo que, digamos, de las dimensiones hacia las que la agenda futura de la igualdad tendrá que plantearse. Pero creo que hay un plano, y este es otro, aquí quisiera centrar, digamos, la parte final de esta última reflexión, que tiene que ver en la consolidación de lo que hemos avanzado. Porque creo que no hay que estar tampoco tan satisfechos, lo digo con toda franqueza, de que en la elección de este año hayamos tenido, o hace 3 años, como lo contaba Silvia, hayamos tenido en su momento el mayor número de candidatas en la historia del país y en consecuencia el mayor número de legisladoras en la historia del país. O que ahora habíamos vuelto a romper, digámoslo así, ya con la norma constitucional que establece la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas, que hayamos tenido en el 2015 el mayor número de candidatas en la historia del país y ahora tengamos el mayor número de diputadas, que nos coloca, por cierto, en una circunstancia de referencia mundial, si lo vemos desde una perspectiva comparada. O que hayamos tenido en las elecciones de este año la concreción, a partir de que se forjó esta jurisprudencia, la paridad y una presencia, una participación en las planillas para la integración de los municipios, la más alta en la historia del país, o de presentación de candidatas, digamos, ¿no? Cumpliendo la paridad, no solo la vertical, sino la horizontal. Es decir, sí, pero
Pero detrás de esto hay unas historias, como las que contaba Silvia, que la verdad no sé si sean lo mejor hacia el futuro, no solamente porque nos ilustran esa contradicción, esa tensión que yo decía, que tenemos que llegar a superar y que tenemos que volver armónica entre dos principios que de entrada, con los atavismos que tiene este tema en nuestro país, sí parecen en tensión, y ojo, sí se pusieron en tensión. Es decir, en el año 2012 es un año de éxito, eso me tocó vivirlo ahí y creo que no hubo una semana tan complicada como la semana del registro de candidaturas. Nunca antes se había amenazado por parte de la autoridad electoral a los partidos políticos de suspenderles, no digo decenas, centenares de candidaturas si no cumplían con el 40-60, pero acabó propiciando las peores prácticas para poder cumplir la paridad, o la equidad entonces, o las cuotas entonces. Y la sentencia señera del tribunal en el caso de Chiapas ahora, en donde a unos días de la jornada electoral se establece que en el registro de candidaturas la autoridad local, los partidos y la autoridad local violaron la jurisprudencia que establecía paridad horizontal y vertical, propiciaron las peores prácticas. Es decir, el tener que ir a buscar mujeres bajo y no abundo en esta falaz retórica, aquí sí mujeres en plural, nos dio una lección hace 3 años cuando ante el discurso de, es que no hay mujeres, ¿cómo no? Y ahí viene un desplegado, no sé cuántas fueron, 1,400 mujeres de todos los partidos, pues ahí pueden escoger, ¿no? Es decir, pero no, mi punto es, no estamos, o sea, hay que estar satisfechos, por supuesto, de los logros que hemos hecho, pero tampoco esos logros se han dado en las mejores condiciones y podemos acabar sembrando argumentos que vayan en contra incluso, o que planteen como un abuso y un exceso lo que se ha logrado en este tema. Es decir, exacto, es decir, a ver, perdón, historias cotidianas que de repente en esas sustituciones forzadas, ¿no? A unas cuantas horas de que se cierre el registro o incluso de que se realice la elección, en la que las esposas, las cuñadas, la novia, etcétera, acaban siendo, porque tampoco abona, digamos, a la lógica de género. Absolutamente, sí, pero a ver, pero no es el punto ese, Clara, tienes razón, pero ese no es solamente el punto. Es decir, porque esto nos vendría a decir, bueno, sí, tienes razón, hasta dónde las prácticas democráticas al interior de los partidos realmente han sido prácticas democráticas. Estoy de acuerdo, pero hacerlo contra reloj no ayuda. Y es decir, esto es lo que yo estoy diciendo, o sea, que no me estoy peleando contigo, Clara, o sea, así que ni la busques, ni busques por ahí, porque no lo vas a conseguir. Sí, ya lo sé. Ni lo busques porque no caer en la provocación. No, lo que quiero decir es que esto estoy simple y sencillamente ilustrando cómo el plano de la agenda futura no solamente es el plano de las nuevas fronteras, de las nuevas apuestas, de los nuevos ámbitos en donde todavía el tema de la igualdad ni se ha mencionado o está empezando a mencionarse, y que implican, eso sí, una profunda, como todos, pues, pero en esos en particular una profunda revolución cultural, sino también el plano de la consolidación, y no nos vayamos a equivocar, porque justamente en el consolidar lo que se ha logrado, en el lograr robustecer, no solamente que haya más mujeres en los órganos de decisión política, sino además que haya más mujeres con mecanismos más democráticos en la designación de las propias candidaturas, es una agenda que no podemos obviar por el jolgorio o la embriaguez, ¿no?, que nos llevan a los números. Ya tenemos un número inédito de mujeres parlamentarias, estamos como nunca, sí, estoy de acuerdo, pero no nos olvidemos que eso, si no asumimos, digamos, que pueda acabar siendo algo que si no se consolida se erosiona, pues pueden acabar siendo victorias pírricas, victorias, ilusiones de victorias. No menosprecio lo que se ha hecho, pero creo que no podemos dejar de hacer eso. Y eso pasa por una agenda también muy importante. Es decir, pasa por una agenda partidista, sin duda,
pasa por una agenda de cumplimiento de lo que son atribuciones de las autoridades electorales. El tema del 3% que tenemos que auditar, que tenemos que vigilar, es un tema, digamos, que no puede dejar de digamos, enfatizarse, y respecto al que no deben dejar de crearse contextos de exigencia. En suma, creo que hay que ver sí para adelante, pero ver para adelante significa también ver cómo lo que hemos logrado cotidianamente lo vamos mejorando, porque si no, por andar viendo nada más hacia allá, se nos puede ir desmoronando lo que hemos avanzado. Creo que simple y sencillamente hay que estar satisfechos de lo hecho, pero no hay que entrar en una lógica de conformismo por esa satisfacción, ¿no? Yo ahí lo dejaré. Gracias. Excelente, muy bien. Precisamente, yo quiero reconocer, agradecer a quienes hoy estuvimos aquí charlando, conversando en torno a este tema, porque hablaron con honestidad, porque se habló con realidad, de que no solo es el festejo de lo que hemos avanzado, de lo que se ha logrado, sino que ha habido vicisitudes, ha habido contradicciones, ha habido luchas, ha habido argumentación, y creo que ya el contenido en sí de todo lo que es el libro, pues quien desee, es Editorial Porrúa, Miguel Ángel Porrúa, que agradecemos mucho también esta edición, el Senado de la República, que también hoy nos está abriendo esta oportunidad de diálogo, y la posibilidad de que quienes estamos aquí, gracias Cristina, gracias Tere, Hevia, que han estado incansables también en estos temas, continuar con la investigación, a nuestros comisionados que pues están con el tema de víctimas, y que claro que hay víctimas de sus derechos políticos también, mujeres asesinadas, candidatas en esta última elección, y no queremos más que prevenir, definir, alertar, pero también el que sumemos. Si esto nos ha provocado, creo que la agenda que podamos trazarnos en sus entornos puede ayudar a que esta discusión siga dándose y que podamos seguir construyendo espacios más democráticos. Muchas gracias.